ARMY, tenemos que hablar, porque Jungkook acaba de hacer un directo que absolutamente nadie esperaba, y lo que contó ahí dentro nos tiene con el corazón dividido entre la ternura más pura y la indignación más grande. Por un lado, nos volvió a demostrar por qué es de los idols más cercanos y humildes que existen. Pero por otro lado, también nos contó algo que pasó estos días que, sinceramente, no dejó a nadie indiferente. Además, aprovechó para desmentir con calma varios rumores absurdos que llevaban días circulando sobre él. Así que quédate hasta el final porque hoy vamos a analizar cada palabra que dijo Jungkook en este live sorpresa. Pero antes de empezar, si tú también amas a los chicos tanto como yo, no olvides suscribirte, darle al like y activar la campanita para estar informada de las últimas noticias del Jikook. Todo empezó cuando Jungkook decidió abrir un directo completamente por sorpresa, algo que sabemos que ARMY siempre recibe con muchísima emoción porque, aunque él tiene una agenda brutal, siempre encuentra huequitos para conectar con nosotras. Y en este live nos contó cómo fueron sus últimos días libres. Nos dijo que fue a ver una película él solo, como cualquier persona normal que simplemente quiere desconectar un rato, y contó que por casualidad se encontró con algunas ARMY en el cine. Lo bonito de esto es que él mismo aclaró que no tiene ningún problema en tomarse fotos con los fans, que con mucho gusto acepta cuando se lo piden con respeto. Y eso, para quienes llevamos años siguiendo a Jungkook, no nos sorprende para nada porque siempre ha sido así, cercano, accesible, agradecido. Pero después llegó la parte que a muchas nos dolió escuchar. Jungkook contó que cuando fue a comprar pan, alguien de repente le puso una cámara justo frente a la cara, sin avisar, sin pedir permiso, invadiendo por completo su espacio personal. Y él mismo lo dijo clarísimo. No le importa la edad ni de dónde sea esa persona. Ese comportamiento le pareció una falta de respeto. Y sinceramente, ARMY tiene toda la razón del mundo, porque una cosa es pedir una foto con respeto, esperando el momento adecuado, y otra cosa completamente distinta es acorralar a alguien mientras simplemente intenta comprar su pan tranquilo, como cualquier persona haría un domingo cualquiera. Jungkook no es un objeto. Es una persona y merece poder hacer cosas tan simples como salir a comprar comida sin sentir que está siendo perseguido. Lo que más nos conmueve es que, incluso después de vivir ese momento incómodo, Jungkook aclaró que otros fans se le acercaron amablemente para pedirle fotos y que él aceptó con gusto, y contó que después de eso disfrutó su pan, su café y volvió a casa de muy buen humor. Es decir, ni siquiera ese mal momento logró opacar lo agradecido que se siente con quienes sí lo tratan con cariño y respeto. Eso dice muchísimo de la persona que es. Como Jikookers y como ARMY, creemos firmemente que el respeto hacia los idols no debería ni siquiera tener que explicarse, pero por desgracia siempre hay quienes olvidan que del otro lado de la cámara hay un ser humano con derecho a su privacidad, a comer tranquilo, a caminar por la calle sin sentir que está siendo vigilado constantemente. Y ahora nos toca preguntarte a ti, ¿qué opinas de lo que le pasó a Jungkook en la panadería? Cuéntanos en los comentarios si también crees que este tipo de comportamientos deberían dejar de normalizarse dentro del fandom. Pero no todo en este live fue tenso, porque después Jungkook nos contó algo absolutamente adorable. Fue al concierto de Stray Kids y contó que fue específicamente porque estaba Chan, dejando claro una vez más lo unido que está con otros idols de la industria. Y aquí viene el detalle que nos robó el corazón. Jungkook relató que, durante el concierto, atrapó unas gafas de sol que Jungkook lanzó al público. En ese momento cualquier fan se las hubiera quedado como el recuerdo más preciado de su vida, ¿verdad? Pero Jungkook, siendo Jungkook, decidió devolvérselas, y no de cualquier forma. Aprovechó el encuentro con Chan después del concierto para hacérselas llegar de vuelta a Jungkook, para que él pudiera seguir usándolas en futuros conciertos. Este pequeño gesto dice tantísimo de él, porque Jungkook pudo perfectamente quedarse con ese recuerdo, nadie lo hubiera juzgado por eso, pero prefirió pensar en Jungkook, en que ese objeto tenía valor para él como artista en su show, y se aseguró de que volviera a sus manos. Ese tipo de detalles son los que nos recuerdan por qué Jungkook es tan querido no solo por ARMY, sino también por sus colegas de la industria, y esto conecta directamente con algo que llevamos años diciendo dentro del fandom. Jungkook es de los pocos artistas de esta industria que realmente apoya al K-pop como conjunto.
No solo a su propio grupo, asiste a conciertos de otros artistas, celebra sus logros, se emociona genuinamente por ellos. En un ambiente donde a veces todo se siente tan competitivo, ver a Jungkook aplaudiendo y disfrutando el show de Stray Kids como un fan más es simplemente hermoso. No es la primera vez que lo vemos apoyando a otros grupos, y sinceramente esperamos que no sea la última, porque esa calidez, esa humildad de ir a disfrutar el trabajo de otros artistas sin necesidad de ser el centro de atención es parte de lo que hace a Jungkook tan especial. Así que cuéntanos, ¿qué opinas del gesto de Jungkook devolviéndole las gafas a Jungkook? ¿Tú qué hubieras hecho en su lugar? Otro de los momentos más tiernos del live fue cuando Jungkook explicó por qué había decidido conectarse ese día. Contó que este directo era, en parte, para probar su nuevo computador, algo bastante casual y espontáneo, típico de él. Pero lo que más nos emocionó fue lo que dijo después, que quiere volver a hacer directos apenas su agenda se lo permita. ¿Y ARMY? Esto no es poca cosa. Sabemos perfectamente lo ocupado que está Jungkook entre grabaciones, ensayos, proyectos y mil responsabilidades más. Aún así, sigue priorizando encontrar espacios, aunque sean pequeños, para hablar con nosotras, para contarnos cómo está, para reírse un rato juntos, aunque sea a través de una pantalla. Esto refleja algo que llevamos diciendo desde hace tiempo dentro del fandom. Jungkook es de los pocos idols que realmente se preocupa por mantener esa conexión cercana con sus fans, incluso cuando no tiene una obligación de promoción de por medio. No lo hace porque tenga que hacerlo, lo hace porque genuinamente quiere hacerlo, y esa diferencia se siente. Cada vez que abre un live sin previo aviso, sabemos que es porque en ese momento pensó en nosotras, porque quiso compartir un pedacito de su día con ARMY, y eso, en una industria donde a veces todo se siente tan calculado y programado, tiene un valor enorme, y aquí es donde todo cobra más sentido, porque en los días previos a este directo circularon bastantes rumores absurdos sobre Jungkook, especulaciones sin fundamento, teorías que se armaban de la nada, comentarios que algunos sectores de ARMY tomaban como si fueran hechos confirmados sin ninguna prueba real detrás. Y como Jungkook suele hacer siempre que esto pasa, no se puso a discutir en redes ni a hacer drama innecesario. Simplemente abrió un directo con toda la calma del mundo y nos contó exactamente lo que había hecho estos días: el cine, el pan, el concierto de Stray Kids, las gafas de Jungkook, y al contarnos todo esto con tanta naturalidad, terminó desmintiendo indirectamente muchas de las cosas que se estaban diciendo sin ninguna base real. Esto es algo que admiramos profundamente de él. Jungkook no necesita hacer comunicados oficiales ni entrar en polémicas para aclarar las cosas. Simplemente es honesto, transparente y deja que la verdad hable por sí sola. Mientras algunas cuentas seguían inventando teorías sin fundamento, él estaba ahí con su pan, su café y su nuevo computador, contándonos su realidad tal cual es. Y esto nos deja una enseñanza importante como fandom. No todo lo que circula en redes es cierto, y muchas veces basta con esperar a que el propio artista hable para que todas esas especulaciones se caigan solas. Jungkook, una vez más, nos demostró que prefiere la sinceridad antes que el silencio, y eso es algo que como ARMY deberíamos valorar y proteger, dejando de alimentar rumores sin fundamento cada vez que aparecen. Así que la última pregunta del día: ¿tú también crees que este live sirvió para desmentir esos rumores absurdos? Cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te gustó de todo lo que contó Jungkook. Y así, ARMY, terminamos este análisis de un directo que nos dejó de todo: momentos tiernos, un pequeño enojo justificado y la confirmación de que Jungkook sigue siendo esa persona honesta, humilde y cercana que tanto amamos. Como siempre decimos en este espacio, no se trata de invadir su privacidad ni de exigirle nada, sino de valorar cada gesto que él decide compartir con nosotras por voluntad propia. Gracias por acompañarnos una vez más en este análisis tranquilo y respetuoso. Recuerda dejar tu comentario, compartir este video con otras G-Cookers y ARMY, y sobre todo seguir apoyando a Jungkook con el mismo cariño y respeto que él siempre nos demuestra a nosotras. Nos vemos en el próximo video.